Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas y todos aquellos que nos escuchan por medio de su plataforma favorita de podcast, por medio de nuestro canal en YouTube o por medio de nuestra página de Facebook. Bienvenido a otro episodio de Comentarios de la Prédica, donde comentamos y discutimos de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos trae domingo a domingo por medio de invitados especiales, por medio de hermanos de la iglesia y por medio de nuestra pastora. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy una vez más tengo el gusto de ser acompañado por nuestra hermana Zaira Ventura. ¿Cómo está, hermana Zaira? Muy bien, Edwin, agradecida con Dios porque nos da la oportunidad de discutir una vez más el maná del cielo que recibimos el domingo para tener una visión más amplia de la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a saborearla un poco más, ¿verdad? Así es, Saborearla y poder entenderla un poco y más. aplicarla. Y aplicarla, eso es lo más importante. Sí, Sí, no solo así es. saborearla, porque eso cualquiera, pero Sí, así es, sino que nutra el alma, ¿verdad? que nos nutra, ¿verdad? Así es. Y esta semana nuestra pastora habló sobre honremos su sangre. Honremos su sangre. La así sangre de Cristo, nuestro ¿verdad? Señor Jesucristo, así es. ¿Verdad? Entonces este domingo nosotros como iglesia celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Y parte de la ceremonia es tomando su sangre, ¿verdad? Recordar el sacrificio y pues recordar que la sangre y el cuerpo que Cristo entregó para que nosotros alcanzamos la salvación. La salvación, ¿verdad? Entonces nuestra pastora nos quiso, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de nuestra pastora nos quiso dar a nosotros como iglesia, ¿cómo lo podemos decir? Como que le pusiéramos más importancia a su sangre. Una aclaración más amplia de reconocer la importancia que tiene la sangre de Cristo, que muchas personas, Edwin, la usan como amuleto, Sí. porque no entienden muy bien el significado de lo que realmente es la sangre de Cristo. Sí. Pero este domingo se nos aclararon muchas dudas. Ya ¿verdad? sabemos realmente el poder que hay detrás de ellas, ¿verdad? Así es, que no es solamente decir la sangre de Ay, Cristo. la sangre de Cristo. Así es. Creo que eso es algo que nosotros escuchamos tanto, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Sí, la gente lo toma así como un mito, como Sí. un amuleto, como algo por costumbre sin revelación de lo que realmente significa y el poder inmenso que tiene el entender lo que realmente significa la sangre de Lo Cristo. que significa, Así ¿verdad? Y es. nuestra pastora explicaba de que en la mayoría de los lugares se ha dejado de hablar de la sangre de Cristo. Antes los coros hablaban de la sangre, ahora no se escucha tanto, ¿verdad? Que se hable de la sangre. Sí, hay algunos cantos aquí y allá, pero no tanto para como entender, ¿verdad? Lastimosamente estamos viviendo una época, son los últimos tiempos y obviamente la apostasía se ha involucrado mucho dentro de las iglesias y han dejado de lado lo más importante. Y una de esas cosas importantes, obviamente, es darle valor a la sangre de Cristo. Es como que si lo pasamos a segundo plano y ahora enfoquémonos en gozarnos. Pero ese gozo no va a ser pleno si tú no entiendes realmente lo que significa el sacrificio en el Calvario, esa sangre derramada para comprar nuestra salvación y nuestro gozo. Amén, ¿verdad? Y la sangre de Cristo, lo que llegamos a entender es que sin ella no existe ninguna esperanza de tener una relación con Dios. No tuviéramos salvación lastimosamente, ¿Verdad? Edwin, porque acuérdate que estábamos separados de Dios y en el tiempo antiguo pues había que sacrificar animales para cubrir, no para quitar, para cubrir el pecado, Sí. ¿verdad? En cambio la sangre de Cristo nos limpia y nos quita el pecado. Completamente, ¿verdad? Y Así también es. si la sangre no tuviéramos confianza de que nuestras oraciones no fueran escuchadas. Ante la sangre de Cristo nos da a nosotros tanto beneficio, ¿verdad? De que nos garantiza la salvación, garantiza que tengamos esa relación con Dios Comunión. y que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿verdad? Así es. Y por eso hay que entender que en la Biblia siempre se habla sobre la sangre. Desde Hace el mucho principio énfasis. hasta el final Así habla es. de la sangre, ¿verdad? De La hecho, dice, importancia que hay. sin derramamiento de sangre no hay redención de No pecados. hay redención de ¿verdad? pecado, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y el Antiguo Testamento se usaba la sangre de corderos, sangre de, no solo cordero, ¿verdad? Pero sangre de animales puros y sin mancha, Sin defecto. sin Así- defecto, así ¿verdad? es. Para en una manera poder decir,
voy a limpiar mi Tú limpiar conciencia. tu conciencia, ¿verdad? Pero lo tenían que hacer cada año. Cada año Así tenían es. que, cada familia Así tenía es. que traer un animal, hacer el sacrificio y todo. Así Pero es. ¿qué Y pasaba? nunca Y lograban nunca redimirse completamente, totalmente, totalmente, ¿verdad? ¿verdad? Ujú. Pero sabemos de que después se habla de que tenía que haber el derramamiento del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, Así es, para así que es. hubiera esa redención completa, ¿verdad? Esa expiación completa, ¿verdad? De nuestro pecado, de nuestra iniquidad y de todo. Y por eso nuestra pastora comenzó a entendernos, ¿verdad? Primeramente en cómo honrar la sangre de Jesús, ¿verdad? Y tener un conocimiento y un entendimiento de la obra que la sangre derramada de Cristo hace sobre nosotros. Sí, Entonces, si nosotros quitamos solo lo que sabemos de la sangre, hace esto y eso, pero si realmente entendemos de que la sangre hace una obra sobre nosotros. hace una obra total. No, es que no solamente es de saber que Cristo murió y derramó su sangre, es de tener el conocimiento de lo que significa realmente ese derramamiento de sangre, que el propósito de Dios, como tú decías, no es solamente salvarnos, sino que eso conlleva muchas cosas más y es lo que nuestra pastora nos enseñaba el domingo paso a paso. Paso a paso, ¿verdad? Y el primer paso que vamos a ver, la primera obra que hace la sangre de Cristo sobre nosotros es expiación. 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 Y ella se basó en Levíticos 17:11, que nos dice, Porque la vida de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está, y no es la y y no la, y yo la he dado para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿verdad? Y expiación tal vez fue primera vez que escuchamos esa palabra. Yo hasta se me había olvidado el significado de expiación, Ajá. ¿verdad? Pero significa la eliminación De la culpa de la culpa o pecado, ¿verdad? A través de otra persona, a través de un otra tercero, cosa, así ¿verdad? De un es, tercero, ajá, ¿verdad? ajá. Entonces es la expresión, ¿verdad? La eliminación de la culpa o el pecado. Entonces aquí vemos de que la sangre de Cristo hace eso. Elimina la culpa, elimina es. el pecado de nosotros. Así ¿Verdad? es. Y no es de una vez al año, es de ahora y para siempre si perseveramos en sus caminos, Sí, ¿no? ¿verdad? Y como usted decía en el principio, antes la sangre simplemente que hacía era cubrirlo. Cubrirlo. Lo cubría, pero no no lo duraba como un eliminaba. año, ¿verdad? ¿Verdad? Duraba un año porque después el sacerdote lo tenía que Lo hacer, teníamos ¿verdad? que repetir, ¿Verdad? así Pero es. ya con la sangre de Cristo, la obra ahí queda. Completa. Completa, O sea, ¿verdad? ninguna sangre de los antes sacrificados se compara con el valor de la sangre de Cristo, porque esa sangre de animal solo nos duraba un año, Ujú. ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre es para siempre, es por siempre. la eternidad. Amén, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento eso significaba solo cubrir el pecado de la humanidad Así por es. medio de un animal. Pero para eliminar o quitar toda iniquidad era solo en Cristo Jesús, en el Cordero final. Es que hay un ¿Verdad? detalle, Edwin, en lo que leíamos. Expiación es quitar el pecado y la culpa. Entonces yo pienso que la sangre de los animales te cubría el pecado, pero no te quitaba la culpa. Y por eso tú tenías que regresar de nuevo, porque sabías, tu conciencia te decía que seguías siendo malo, que seguías necesitando de esa expiación, ¿verdad? Y de ahí viene la justificación, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque nos quita la culpa. Nos quita la culpa y la elimina y la completamente. elimina totalmente. Entonces tú tienes paz cuando tú entiendes el valor de la sangre. Eso te quita la culpa y te trae paz. No solo te quita el pecado, sino que ya no tienes esa carga de tengo que volver, porque tú reconoces que la sangre de Cristo hizo la expiación por tus pecados y tu por culpa. nuestros pecados. Ujú. Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Quita. Quita el no pecado. tapa, no cubre. Lo Quita quita así, completamente, ahí está el detalle, ¿verdad? ahí está el Entonces, detalle. el costo de nuestra expiación
o la eliminación de nuestro pecado, de nuestra culpa, fue por la preciosa La sangre sangre de de nuestro Jesucristo. Señor Jesucristo. Solo la sangre de Cristo podía hacer eso. Solo la Así sangre es. de Cristo podía a nosotros eliminar esa culpa, El Cordero eliminar ese perfecto pecado. para Solo quitarnos Él, ¿verdad? para Nosotros siempre esa culpa. para siempre podamos usar otros métodos, pero nada nos va a quitar, Nada nos va a librar. librar de esa culpa del pecado, ¿verdad? Y Decía del nuestra pecado. pastora que algunos hacen sacrificios y todo eso, pero nada de eso le quita la culpa porque vuelve a lo mismo. Vuelve a lo Mientras uno no tenga el entendimiento de lo que en sí significa la sangre de Cristo, ahí vas a tener esa culpa. Esa culpa. Entonces, la primera obra que hace la sangre de Cristo sobre nosotros es expiación de nuestro pecado Es la y nuestra expiación. culpa. En Así otras es. palabras, elimina Elimina nuestro todo pecado y pecado. nuestra culpa. Y la otra cosa que hace, después Y viene después el que proceso. la elimina, Ahora comienza un proceso, porque viene después el de proceso. eliminarlo debe de comenzar el camino. transformación. La transformación que comienza por la redención. ¿Verdad? Así Entonces es. la otra cosa que hace la sangre de Cristo es que nos redime. Así es. ¿Verdad? Y ella se basó en 1 de Juan 1, 18 al 20, que dice... Primera de Pedro. Perdón, 1 de Pedro 1, 18 al 20, que dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como Así de un es. cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así es. ¿Verdad? Entonces aquí dice que por medio de la sangre de Cristo, nosotros somos ¿qué? Redimidos. Redimidos. Y Así redimir es. significa rescatar y liberar. Y liberar. Rescatar y liberar. Cuando ¿verdad? ella mencionaba esto, yo me imaginaba cuando tú ves que tienen algún animalito ahí encarcelado y tú le abres esa jaula y ese animalito sale corriendo libremente. Entonces, no solamente te perdona, te quita la culpa, sino que te hace libre. Y Amén. entonces te redime, te da una nueva oportunidad de vida, te da una nueva esperanza. Ya no eres más esclavo de el pecado y de la muerte, sino que ahora Él te ha redimido, te ha recibido como su hijo y te ha dado una nueva oportunidad de vida. De vida, Eso ¿verdad? hace la sangre de Cristo. ¿Verdad? Nos ¿verdad? libera de la esclavitud del pecado. Así ¿verdad? es. Y Jesús ya estaba predestinado, antes de todo, Él ya estaba predestinado para ser el Cordero perfecto, de que nos iba a liberar de ese pecado, ¿verdad? Así Y es. que va de padre a padre, ¿verdad? De que va generación en generación. Así y es. nuestro propio pecado. Pero Jesús vino para redimirnos, Amén, ¿verdad? Para que amén. ya no estemos en esas cadenas, ¿verdad? De la vida anterior, de vivir en la vida pecaminosa, ¿verdad? Vino a cumplir el plan, el propósito que Dios tenía para podernos redimir de la condenación del de la pecado. condenación, Así pero es. también para rescatarnos de, ¿cómo se puede decir? De la vida, de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso ya hablaba en primero de Pedro, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera vieja de vivir, de, ¿cómo decía? De lo que tú recibiste de tu padre y todo, De ¿verdad? nuestra ¿Verdad? vana manera de vivir. ¿verdad? Entonces Ajá, él, ajá. él vino para de la vieja rescatarnos naturaleza, de digamos, esa vieja ¿verdad? naturaleza, Ujú, ujú. rescatarnos de nuestro yo, de nuestra carne, de nuestros Así es. deseos, A ¿verdad? través de la sangre de Cristo nacemos de nuevo y entonces empezamos una nueva vida. Amén, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, antes del pecado estábamos fuera de la gloria de Dios. Separados totalmente separados, de pero Él vino a redimirnos para que una vez más podamos estar, ¿qué? En la gloria de Dios. Así es, poder disfrutar de su presencia porque estábamos separados de Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos otra vez de que el costo que tuvo nuestra redención fue la sangre de Así Jesucristo. es, invaluable ¿Verdad? precio. Solo la así sangre es. de Cristo nos da esa redención. Así Solo la es. sangre de Cristo puede quebrar todo yugo que tenemos en nuestra vida anterior.
No podemos ¿verdad? ser justificados, no podemos ser redimidos, no podemos ser libres por ningún acto que nosotros hagamos de nuestra propia voluntad, sino solamente a través de la sangre de Cristo. A través de la ¿verdad? sangre de Cristo. Porque La- estábamos destituidos de la Necesitábamos gloria de ello, Dios. ¿verdad? Pero ahora sigue el proceso, sigue la obra. Primero ¿cómo nos dice? Primero Hace la expiación, hace la expiación. luego hace la nos redime, redención, redención, pero después y de la ahora redención viene el perdón. lo más bello, ¿Verdad? lo más precioso. El perdón. Sí. Efesios 1:7 dice, ¿qué dice, hermana? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Verdad? Porque tenemos redención en Él. Ya nos redimió, ahora recibimos el Perdón que Él nos Ujú, da, ¿verdad? ujú. ¿Verdad? Porque la grandeza de su gracia es inagotable para con nosotros. Amén, ¿verdad? La mayoría de las personas piensan de que la idea del Señor es que Él nos perdona si solo se lo pedimos. Ay, ese es ¿Verdad? un punto bien especial que debemos de aclararlo muy bien, Edwin, para que las personas lo entiendan tal como nuestra pastora nos lo estaba explicando y como Dios quiere que lo comprendamos. Porque muchas personas piensan que, no, si yo le pido perdón, ni siquiera lo reciben como su Señor y su Salvador. Simplemente dicen, no, si yo le pido perdón a Dios y Él me perdona. Amén. Pero ese perdón no existe. No existe, ¿verdad? No solo es por pedirlo a Él, no solo no es solo es de boca. de boca, ¿verdad? En todo eso, ¿verdad? Entonces hay que entender que el perdón no es por petición, no es porque le digamos, Señor, perdóname No es solo por porque mis se nos pecados", antojó, ¿verdad? ¿verdad? Hay que entender que para que nosotros pudiéramos haber recibido ese perdón, alguien tuvo que pagar un precio. Alguien tuvo Tenemos que reconocer el ¿verdad? valor El del valor perdón. del perdón que viene por el precio que Cristo pagó por medio de su sangre. Él Así pagó mi es. deuda, Así ¿verdad? Yo es. estaba endeudado con el mundo, ¿verdad? El enemigo ya quería el cobrarlo, mundo, él sí, ya quería, así ¿no? es. Me perteneces a mí, Así te di es. todo, te gozaste, pero no, él vino a pagar esa deuda, a redimirme, a sacarme de esa vida pecaminosa Sí. y me dé el perdón por medio del derramamiento de De su la sangre. sangre, ¿verdad? Entonces hay que saber de que no solo es pedirlo, Señor, y ya te perdona, no. Hay que entender Si tú el no valor. tienes el conocimiento pleno del precio que se pagó por ese perdón, ese palabrerío es en vano, porque por mucho que tú digas, Dios, perdóname, Él no te va a perdonar si tú no entiendes que alguien tuvo que pagar ese precio para que tú alcanzaras ese perdón. Amén, ¿verdad? Entonces, eso, como usted acaba de decir, ¿verdad? Solo es de saber de que alguien derramó su sangre. Y Así ese es. alguien es Cristo Jesucristo, Jesús, ¿verdad? así No es. hay nada que podemos hacer para ganarnos el perdón. Muchos pensamos de que el perdón de Dios es automático. Sí, Él es amoroso Sí, y es grande. automático, pero Sí, debemos hay de que entenderlo. entenderlo debemos de primero, entenderlo, ¿verdad? así Porque es. si solo lo hacemos sin conciencia de lo significado que hay, ¿cómo vamos a ser perdonados? Así es. ¿Verdad? así Pero es. solo al entender que el precio que Cristo pagó por medio de su sangre, al aplicar esa sangre a nuestra vida, es decir, cuando creemos que su sangre fue derramada por nuestros pecados. Eso es lo que hay que entender. Por eso muchas veces como predicadores siempre hacemos la oración de arrepentimiento. De Y arrepentimiento. siempre hacemos que lo repitan y digamos, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo sé Así que moriste es. en esa cruz y derramaste tu sangre Y es para ahí perdonar mis cuando el pecados. milagro sucede, Sí. cuando tú reconoces primero, ¿verdad? Ujú. El precio que Él pagó para que tú recibas ese perdón Sí. y puedas alcanzar la Mira, redención. y cuando declaras con tu boca, cuando estás repitiendo, decir, yo sé que moriste en la cruz y derramaste tu sangre por el perdón de nuestros pecados. Sí, así es. Ahí estamos Ahí está nosotros la clave. reconociendo, ¿verdad? Así es. Entonces, sin su mediación no tenemos ninguna esperanza de perdón. Entonces, si Cristo no fuera derramado su sangre, no tuviéramos perdón, no tuviéramos redención y no tuviéramos, ¿cuál es la primera palabra? Expiación, ¿verdad? así De nuestro es. pecado Tuviéramos y de que nuestra estar culpa. cada año. Estar ahí. Pero así como estamos ahorita, ¿te imaginas tener que estar en esa constante zozobra de... No, porque ellos ni siquiera sabían si el sacrificio que llevaban iba a ser recibido.
Entonces, tener esa zozobra, tú haces, es tu derramamiento, tu sacrificio, pero adentro te queda esa sensación de culpa. Y eso que no te deja seguir adelante, porque acuérdate que tras de nosotros estaba un enemigo, que es Sí. nuestro acusador, ¿verdad? Pero cuando tú reconoces que se pagó un precio por tu pecado, el enemigo no tiene por qué acusarte, porque así como Dios lo que ve en nosotros es la sangre de Cristo, así el Amén. enemigo también tiene que reconocer que tú Amén. ya entendiste que pagaron un precio por ti y él no te va a volver a ser esclavo, porque Amén. ya alguien compró tu salvación. Ya lo hizo. Amén. Así es. Y después de haber entendido eso, viene la otra obra que hace la sangre de Cristo en nosotros. Entonces, después del perdón, viene la justificación. ¿Verdad? Que significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total de nuestros pecados. Así ¿Verdad? es. Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Donde No hay otro, No hay otro. no hay por dónde más. Solo es Cristo Jesús, donde Así Jesús es un sustituto ¿cómo se dice? Satisfactorio. Porque el Cordero de Dios sin pecado. Porque Él es el Cordero de Dios sin pecado. Amén, ¿verdad? Entonces Jesús es el que declara legalmente delante de Dios y dice, esta No persona... es Edwin. Edwin, Es soy sangre. yo. No es Veme a a- mí. sí, así soy yo es, que estoy así es. ahora en él. Así ¿verdad? es, Ahora ya no así ves es. el pecado, ya no Así ves es. la vida de anterior, Así ahora es. me ves a mí, ¿verdad? Así Entonces es. él es lo que él hace Cristo con nosotros, ¿verdad? Justificarnos, ¿verdad? Porque Él mejor que nadie conoce por todo lo que nosotros pasamos, por todo lo que nosotros vivimos y el esfuerzo que hacemos también, porque la justificación también no es algo así como, voy a pecar, porque al final Jesús me justifica. Eso es deliberadamente Sí. y ahí no tenemos justificación. Cuando nosotros hacemos eso como cristianos que nos decimos llamar y tomamos ese estilo de vida de voy a pecar al final, voy a ser justificado, estamos menospreciando, Edwin, el valor que tiene la sangre de Cristo. Estamos pisoteando el sacrificio que Él hizo, porque muchos pensamos que por ser justificados podemos estar pecando a nuestro Pecando, antojo haciendo- y no es así y tampoco. no es así, ¿verdad? Así es. No significa que no podemos hacer lo que queremos. Así Primera de es. Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no podemos hacer ahora lo que queremos. Pero mira Él lo pagó un importante, precio por nosotros. sí, así, mira lo importante que dice aquí. Dice que fuimos comprados por precio, entonces tenemos que glorificar a Dios como en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea que la transformación viene total. Totalmente. No es solamente que, es que Dios solo ve lo de adentro. No, mentira, Dios también ve lo de afuera y nos lo está diciendo acá. Debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y eso es algo exterior, ¿verdad? Y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Dios. debemos de ser, cuando reconocemos el valor que Cristo Amén. hizo por nosotros, debemos de glorificar a Dios también con nuestro exterior, Amén, ¿verdad? ¿verdad? Porque eso es lo que la gente de afuera ve. La gente de afuera no lee ninguna Biblia, la gente de afuera te ve a ti Amén. y tú vas a transmitir ese mensaje. Y cuando te pregunten, ¿y cómo cambiaste? La sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó, me transformó de alma, cuerpo y espíritu. Y espíritu, Así ¿verdad? es. Y eso es lo que el regalo de la justificación nos hace salvos de la ira de Dios. ¿Verdad? Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así es. Entonces, ese regalo de la justificación de Dios, de nosotros entender que ya no le pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él en alma y en espíritu, Espíritu. debe ser una motivación a nosotros de Yo vivir s- una vida sí, que yo- refleja, como usted decía. Así es, yo solo de Cristo pensar Jesús. que ya no hay condenación en mí, o sea, ¿quién quiere ser condenado?
¿quién quiere recibir el juicio de Dios? Ninguno. Entonces, solo de pensar que la sangre de Cristo me libra del juicio de Dios, de la condenación, es motivo suficiente Sí, para yo valorarla valorarlo. y tratar la manera de dejarme transformar por su espíritu y por su palabra. Y demostrarlo, ¿verdad? Demostrar esa condición libre Demostrarlo. de qué? De culpa Así es. delante de Dios. Así ¿Verdad? es. Entonces así no es. significa que voy a usar esa justificación para hacer lo que yo quiera, no. ¿Qué mejor motivación que librarme del infierno? Sí, y decir, no, Señor, yo te voy a glorificar con mi cuerpo, te voy a glorificar con mis Con palabras, todo mi con mi ser. acción, con mi Así espíritu, con es. todo. Espíritu, alma y Porque cuerpo. he sido ¿verdad? justificado en ti. Así. Y libre de Y toda libre condenación, de porque dice que nos condenación. hace salvos de la ira de Dios. Amén. ¿Quién quiere recibir la ira de Dios? Nadie, Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? exacto. Y si me separo de Dios y si menosprecio la sangre de Cristo, ay, lo que me espera. Ahí está, ¿verdad? Y después el otro paso de la obra que hace la sangre de Cristo en Pues nosotros que nos es justifica la reconciliación. reconciliación, ¿verdad? Significa que volvemos a una amistad, a superar la enemistad, la separación que hemos tenido de Cristo, ¿verdad? Recupero esa relación ¿Verdad? con Dios. Recaudar lo que hemos perdido, Así es. que era la relación La de Dios, relación, ¿verdad? así De es. estar en su gloria, ¿verdad? ¿Verdad? Colosenses 1, 19 al 22. Es muy importante que entendamos. Que lo entendamos. Que lo Por leamos, cuanto dice. agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliarnos consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Qué Mire, precioso lo que hace regalo, su ¿verdad? sangre Así nos es. regresa a esa amistad que Dios, A esa comunión. con Él, Ah, ¿verdad? así Porque es. nosotros sabemos que cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, ese vínculo directo Se con Dios rompió. se rompió. Así Adán es. podía caminar durante el huerto al lado de Dios, a hablarle directamente, pero el momento que entró el pecado, eso terminó. Separó. Así ¿Verdad? es. Y, Así y es. la Biblia habla de hombres muy pocos que pudieron ver Dios a cara, pues prácticamente Moisés y... ¿Quién más? Moisés y... ¿verdad? De verlo solo De verlo, Moisés, no, pero ¿verdad? Pero de ahí- muchos tuvieron una relación, una muy relación cercana con Dios, muy con él, cercana, así es. pero no originalmente como Dios lo tenía, que podíamos caminar con Él, como Así lo es, hacía Adán interactuar en como el huerto, hacía ¿verdad? Adán, así Interactuar es. con Él, Así ¿verdad? es. Donde cuando vino el pecado se rompió ese vínculo. Pero Así ¿quién fue es. que tomó la iniciativa? Jesucristo, Fue por Jesucristo, supuesto. Dios, ¿verdad? Por medio del amor que tuvo por nosotros, mandó a su Hijo para restituir esa relación con Así es, nosotros. así es. ¿Verdad? Por medio de la sangre de la cruz, Cristo hizo posible reconciliación y traer paz entre Dios y el hombre. Así es. ¿Verdad? Él quitó toda la barrera que se puso, ¿verdad? Ese pecado, lo que nos detenía, ¿verdad? Él lo vino a quitarlo todo. Así es, y ahora ya no hay pretexto para decir yo no puedo acercarme a Dios, Sí, ¿verdad? ahora podemos. Porque tenemos acceso al Padre. De hecho, Él es el único camino al Padre, número uno. Y número dos, dice de la palabra de Dios que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Así Porque es. anteriormente en los tiempos del Antiguo Testamento, el único que podía ir a hablar El con Dios era el sacerdote. sumo sacerdote. Así es. El pueblo de Dios, pues sí, oraba en su casa, pero no había esa Esa comunicación, intimidad, esa relación, ¿verdad? así es. Tenían que ir al templo Tenían que ir al templo, hacer luego eso, tendrían que pasar por y el diferentes sacerdote era el que iba a procesos. Dios y le decía, perdona a tu sierva. Así Pero ahora es. nosotros podemos ir directamente a Él, Al trono ¿verdad? de la Sin gracia. condición, por medio de Cristo Jesús. Así es, así es. podemos En ir a el Él, momento que tú lo quieras, tú puedes acercarte a Él. ¿verdad? Así es. Y después de eso, después de la reconciliación que tenemos con Él, porque ahora ya estamos
podemos pasar tiempo en su gloria, en su presencia. Eso significa algo. Cuando estamos en la presencia de Dios, somos nosotros, podemos decirlo, santificados. ¿Verdad? Donde viene ahora la santificación. Ese proceso ¿Verdad? se va dando a medida tú llevas esa comunión, esa relación con Dios. Con Cada Cristo paso Jesús. nos va acercando más a Dios y cuando tú ya entras en ese punto de la reconciliación y empiezas a tener esa relación con Dios, pasas a la santificación para poder, que es lo que prácticamente completa el proceso de tu transformación a través de la sangre. A través de la Cristo. sangre. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así ¿Verdad? es. Y la santificación Él lo hace de dos formas. El primero es el momento que aceptamos Cuando a Cristo aceptamos a Jesús, Cristo, ¿verdad? así Porque es. santificación significa también apartados, ¿verdad? Apartarnos. Entonces lo primero que Él hace, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador y aceptamos ese derramamiento de sangre y reconocemos lo que significa En ese eso, momento nos separa Él del pecado, Del nos separa pecado, del ¿verdad? mundo y empieza nuestra santificación. nuestra santificación, ¿verdad? Nos hace hijos de Dios para vivir para Él, como Así es, estábamos así hablando es. anteriormente, ¿verdad? Entonces, a partir de ese punto de aceptarlo a Él, es donde nosotros somos salvos, en otras palabras, expiados, Así es. redimidos, perdonados, justificados, reconciliados y santificados. Así Ese es. es el primer paso que Él hace, la Así es. santificación, nos separa. En nuestro ¿Verdad? caminar cristiano, en nuestro caminar diario, el primer paso, pues obviamente recibir a Cristo, ahí inmediatamente tú recibes la primera dosis, podemos decir así, de santificación, ¿verdad? Por eso si alguno está en lecho de muerte y recibe a Cristo, inmediatamente es salvo. Pero nosotros que seguimos y que continuamos necesitamos la segunda dosis de la santificación, ¿verdad? Y ese es el proceso que hace Jesucristo día a día, dependiendo de nuestra comunión de con nuestra Él. de nuestra comunión, ¿verdad? Así Y es. después el segundo paso de la santificación es lo que mencionó usted hace un poco, ¿verdad? Es el proceso por el cual el Señor nos está transformando continuamente a la imagen de Jesús. Así es. Y eso lo hace por medio de que de la palabra de Dios. A medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra de Así Dios, es. mientras nosotros vamos como aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos A medida tú vas teniendo esa relación con Dios y esa relación con Dios implica la comunión, la oración y la lectura de la palabra, porque a través de las escrituras es que tú vas conociendo lo que a Él le agrada, lo que tú tienes que irte quitando y lo que Él te va a ayudar en el proceso de la santificación. Amén. Tenemos que tomar muy en cuenta que la santificación es un proceso a diario hasta alcanzar la plenitud de la imagen de Cristo. Y eso no va a ser de ahorita, sino que eso va a ser hasta que estemos en su presencia. Hasta que caemos en su gloria, ¿verdad? Así Por es. eso la salvación es solo el comienzo de todo, ¿verdad? Así es. Su propósito es renovarnos en todos aspectos, como se estaba diciendo. Librarnos ¿verdad? de la condenación, Edwin. ¿Verdad? Precisamente por eso Él nos amó de tal manera que no quería que ninguno se pierda, sino que alcanzáramos la salvación, ¿verdad? Y a través de la sangre de Cristo, que es el único método con el cual podemos limpiarnos, quitarnos y transformarnos. Es la única manera como nosotros podemos alcanzar librarnos de la ira de Dios y de la Y condenación la eterna. condenación de Dios. Ujú. Y llegar a ser siervos de Él y embajadores en este mundo perdido, ¿verdad? Porque Así ese es. es el proceso que Dios quiere llevarnos. Y es un proceso de toda la vida, como usted estaba diciendo, hasta que lleguemos a la gloria de Dios, ¿verdad? Pero cada paso que tomamos es un paso más para avanzar hacia la semejanza de Cristo. Así ¿Verdad? es. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua y pura. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, purificar nuestros corazones. Recuerda que de ahí sale todo lo que luego tú haces con tu Amén. cuerpo, ¿verdad? Entonces, librándonos de malas conciencias y lavando nuestros cuerpos con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura?
la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote, como tú decías, tenía acceso, ¿verdad? Pero ahora, Todos nosotros podemos acercarnos, así es, ¿verdad? todos tenemos ese acceso. Todos nos podemos cubrir con su sangre, ¿verdad? Que se manifiesta en nosotros y quiebra todo velo del pecado, de toda la iniquidad que hay en nosotros. Que ¿Verdad? de hecho el cubrirnos con la sangre, perdón Edwin, el cubrirnos con la sangre de Cristo debe de ser parte de nuestro vivir diario. O sea, no debemos de cubrirnos, debemos de estar ya cubiertos desde el momento que recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Tener esa revelación en tu corazón y en tu mente que esa sangre está permanente en tu vida para que puedas ir transformándote día con día, Sí. ¿verdad? Porque no es algo como que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Día a Debe día. de ser algo permanente en nosotros. ¿Verdad? Y cuando nosotros podemos ir y orar a Dios, estamos dando testificación de lo que hizo la sangre de Cristo, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, solo el sacerdote podía ir una vez al año. Pero Jesús, al morir y derramar su sangre, rompió el velo que dividía Ya no hay límite, ya no el hay pueblo y el impedimento. lugar santísimo. Ahora podemos ir directamente al lugar santísimo, Todo ¿verdad? el que quiera, Edwin, ¿Verdad? a través de la sangre de Cristo, todo el que quiera puede acercarse Sí. confiadamente a Dios. ¿Verdad? Porque cada momento que lo hacemos, que entramos a su trono, es como que Cristo está diciendo, mi sangre ha sido aplicada. Así Mi es. sangre es lo que te permite entrar. Estás con mi Así sangre, es. está sobre ti. Hay paso libre, ¿verdad? La puerta Amén. está abierta. Solo el que no quiere no lo va a alcanzar. Solo el que no Amén. quiere se va a condenar porque la puerta está abierta, Ujú. ¿verdad? La sangre de Cristo abrió esa puerta para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga Amén. vida eterna. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces hay que entender de que la salvación, todo lo recibimos, ¿verdad? Todo lo declaramos justo por medio de la salvación, pero muchos solo quedan con eso, fallan en la práctica, Sí, ¿verdad? así es, así Y hay que es. saber que es un proceso que hay que ir diario a diario con la sangre de Cristo, purificándonos. Dice, y si limpiándonos. Él no hubiese aceptado venir a la tierra a morir en nuestro lugar, toda la humanidad habría quedado separada de Dios Ujú. para siempre, Para siempre. ¿verdad? Entonces, el Señor derramó su sangre para que nosotros pudiéramos llegar Tener a Él, acceso al cielo. tener acceso al Así cielo, es. ¿verdad? Entonces, aprendimos nosotros la importancia de la sangre de Cristo. No, ahora no solo lo vamos a usar como un amuleto de que, oh, por la sangre de Cristo, ahora entendemos lo que hay, la obra que hace la sangre de Cristo en nosotros, ¿verdad? Sí, así Que es. nos permite poder venir al trono de la gracia, que nos permite recibir la confianza de que nuestras oraciones son contestadas, ¿verdad? Y solo es por medio de la sangre de Cristo. Solamente. A través de la sangre de Cristo dice también que Él se convierte en nuestro abogado. Amén. ¿Verdad? Él está como abogado entre nosotros y él es juez y obra a nuestro favor, pero este último punto me gustó. Ujú. Cuando el enemigo se levanta para condenarnos, Cristo se levanta y dice, es inocente. Amén. Él está cubierto por mi sangre y está justificado, ¿verdad? Amén. Es importante que tengamos eso en mente porque aunque la sangre de Cristo nos justifica, nos limpia, el enemigo siempre trata la manera de querernos engañar Sí. y querernos hacer sentir culpables, Sí. ¿verdad? Pero si tenemos claro el proceso que Dios hizo a través de su sangre, entonces Amén. nosotros seguimos siendo libres. Amén, ¿verdad? Y Ay, cuando nosotros, el enemigo, caemos en las trampas que el enemigo pone, ¿verdad? Porque nos descuidamos, caemos otra vez más en ese pecado. Y sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Y se nos olvidó de que la sangre de Cristo vino para redimirnos, limpiarnos, quitar completamente ese pecado de nosotros. Justificarnos, ¿verdad? Porque el pecado es lo que detiene que nuestra oración no llegue a Dios, hasta el trono de la ¿verdad? gracia. No llegue a la gracia. Entonces, cuando nosotros
aceptamos el perdón de Dios, estamos declarando, no, la sangre de Cristo está sobre mí. Así La es. sangre de Cristo, Cuando aceptamos el sacrificio de ¿verdad? Cristo, cuando aceptamos el derramamiento de su sangre y lo entendemos claramente el por qué, Ujú. entonces rompemos con ese, Con eso que nos con esa detiene, barrera ¿verdad? que Con nos esa separaba barrera. de Dios. Y por así es. eso hay que vivir para Él, como estábamos hablando anteriormente. Hay que demostrarlo en todo, de que le pertenecemos ahora en mente, en espíritu y en alma Que a el Cristo mundo vea Jesús. en nosotros la transformación y quiera lo que nosotros tenemos y tener la oportunidad de poderles explicar que es solamente a través de la sangre de Cristo, que ya no es necesario que ellos derramen su propia sangre, que ya no es necesario que ellos hagan todo ese tipo de sacrificios, que ya no es necesario que ellos tengan que Amén. comprar, porque el precio ya fue pagado. Amén. Y el precio fue la sangre de La Cristo. sangre de Porque hay Cristo. mucha gente afuera que aún no ha entendido. Piensan que tienen que hacer cosas para alcanzar la salvación. Amén. No han comprendido que el precio ya fue pagado. Y Amén. fue pagado con sangre, no Él fue cualquier derramó precio. Su sangre por nosotros para redimirnos. Así Y es. para que cuando nos presentemos delante del trono de Dios, Él diga, Él es mi hijo, yo pagué un precio por Él. Pasa, entra. Al gozo de tu Señor. ¿Verdad? Y ¿verdad? también cuando el enemigo se levanta y dice, pero Zaira era esto, Edwin era lo otro, Cristo se levanta y Él dice, no, Él es inocente, porque Así es. derramé mi sangre y nombra todo el proceso que Él hizo. Yo lo expió, ¿cómo? Expié. Expié, ¿verdad? Por medio Yo de mi pagué, sangre. yo lo limpié, redimí, lo redimí, lo justifiqué. lo perdoné, lo justifiqué, lo santifiqué para que Él pueda estar acá en este Así momento es. trayendo su petición delante del Padre. Así Entonces, es. eso es lo precioso que hace la sangre de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu quería que como iglesia entendáramos, de que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, ¿verdad? así Que hay es. poder, que no solo... Y que no lo dejemos en el olvido, como decíamos Sí. al principio, ¿verdad? Que lo traigamos a memoria todos los días, si es necesario. Recuerde que usted no es cualquier cosa, usted fue comprado con la sangre, de Cristo, que la salvación nuestra no fue un sacrificio cualquiera, sino que fue el Cordero perfecto. Y eso nos debe de motivar, que Él murió para que nosotros, para librarnos a nosotros de la muerte eterna, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, debemos de motivarnos a diario, a tener en mente, a tener conciencia de lo que la sangre de Cristo significa para la vida de un cristiano. Amén, ¿verdad? Entonces, la sangre de Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia, ¿verdad? Así Así es. como cuando alguien necesita sangre es porque necesita vida. Necesita ¿verdad? vida, así Entonces, es. eso es lo que la sangre de Cristo Y lo hizo, libra nos de la dio vida, muerte física. ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, de Cristo. que nos libra de la muerte eterna, ¿Verdad? separados de Dios? Separado de Dios. Entonces, la Así sangre es. de Cristo nos da vida, nos da Así redención, nos da la oportunidad de acercarnos a Cristo Jesús. Amén, Entonces, hermano, así es. hay que recordar eso. Todos día a los día. días, si es No necesario. solo lo digamos por decir, oh, la sangre de Cristo. Ya no lo tomemos como un amuleto, sino que apliquémosla con conciencia, con conocimiento de Dios, del gran valor, que es inexplicable. Aquí Sí. solo son unos puntos, pero es inexplicable Era el valor inexplicable. que tiene la sangre de Amén. Cristo. Entonces, cuando te levantes y traigas tu oración y el enemigo quiera tirarte idea, tú dices, no, la sangre de Cristo. Yo fui redimido, Redimido. yo fui justificado, yo fui santificado. Cristo pagó la expiación por mis pecados y me libró de toda condenación. Y por Que no las- se nos olvide eso. Y por la sangre de Cristo puedo venir a su presencia Así a es. presentar mis oraciones. Así es, así ¿Qué más, es. qué más así queremos es. que la sangre Y de Cristo Jesús? si hubiésemos pecado, abogado tenemos ¿Verdad? para con En el Cristo Padre. Jesús, Así por medio es, de su sangre. por medio de su sangre. Entonces, eso fue la palabra. Honremos su sangre. Así es. Démosles la importancia El valor. que tiene el valor. Recordémoslo en todo momento que podamos. Recordemos el valor de la sangre de Cristo. Cada vez que te sientas menospreciado, cada vez que te sientas
decepcionado, cada vez que te sientas atribulado, recuerda que por ti se pagó un precio La y sangre que tú de eres Cristo. muy valioso para ¿Verdad? Dios. Así No, es. no sos cualquier cosa. Así es, Vale la así es. sangre de Cristo. Sí, eso que padecen mucho de depresión y Ujú. de baja autoestima, recuerda que por ti se pagó un precio altísimo, la La sangre del sangre Cordero de de Dios Dios que lo quita derramó los todo pecados por del mundo. nosotros. Así es, Edwin. Amén. Vales mucho, Edwin. Usted también, Se pagó hermana, un vale precio mucho. muy alto. Imagínese decirle a alguien, vale la sangre de Cristo. Wow, o sea, no es 1 millón, no son 2 millones, es la sangre del Hijo de Dios, del Hijo ni de siquiera es de Dios. cualquiera, del El Hijo Hijo de de Dios, Dios. así ¿Verdad? es, Una sangre que nos limpia, nos purifica, nos da sanidad, nos da todo. nos da vida, ¿Verdad? da Y vida. aquellos que nos están escuchando, si nos está viendo, queremos darte esa oportunidad de ser redimido por su sangre. Y lo haces aceptándole a Él como tu Señor y tu Salvador. Y aceptando ese sacrificio que Él hizo, derramando su sangre por ti. Entonces, ahí donde estás, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Si has pecado, si te has apartado de los caminos de Dios, Él te da un llamado. Él te está diciendo, por mi sangre te quiero perdonar. Entonces, ahí donde estás, repite después de mí: Señor Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador, pero sé de que tú moriste en esa cruz y derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados, y que por ella soy justificado delante de ti. Hoy yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a caminar en tus caminos y crecer más en tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, hermana, vamos a hacer una oración por nuestra iglesia, por Amén. nuestros hermanos en general, para que ellos puedan Comprender comprender el y poder valorar. que hay en la sangre de Cristo y honrar la sangre de Amén, Cristo. Amén. así es. Bueno, oremos entonces. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que hemos podido desglosar esta tarde. Pedimos al Espíritu Santo, que es el encargado de recordarnos el sacrificio de Jesucristo, que es el encargado de redarguir y de instruirnos, que esta palabra crea el efecto necesario en cada uno de mis hermanos de la iglesia y todo aquel que escuchó esta palabra a través de las redes sociales. Que esta palabra venga a darnos un despertar, que venga a darnos un nuevo aliento, que podamos entender el valor y el precio que se pagó por cada una de nuestras almas, de nuestras vidas, que podamos comprender, Señor, el valor que tiene la sangre de Cristo en la vida del cristiano, y que no fuimos comprados con cualquier precio, sino con el precio de la sangre del Hijo de Dios. En esta tarde yo oro para que mis hermanos puedan comprender el valor que tiene el sacrificio de Cristo en el Calvario, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Honramos la sangre de Cristo, la aplicamos en nuestra vida ahora con un conocimiento más amplio, y todo aquel que escuche esta palabra, todo aquel que reciba esta palabra pueda entender, sus ojos puedan ser abiertos, su entendimiento pueda ser abierto, para que pueda comprender que hay una puerta abierta para alcanzar la salvación, y esa puerta se abrió a precio de sangre, y la sangre del Hijo de Dios. En esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poner esta preciosa palabra delante de mis hermanos y de todo lo que nos oyen a través de estos medios, para que el Señor los bendiga de manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y así hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperemos que haya sido de bendición para su vida. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y darle like a este video si le ha gustado, y también de compartirlo con alguien que le pueda ser de mucha bendición. Yo Así soy es. Edwin Hernández Zaida Ventura, y esto fue Comentarios de la Prédica, y nos vemos la próxima la semana. próxima semana. Dios les bendiga. Amén.